La cámara fotográfica flageló al arte pictórico. No, yo creo que lo liberó. El cine al teatro, al contrario, también creo que lo liberó. No hubiera podido existir las sillas de Ionesco, no hubiera podido existir esa gloria que es Esperando a Godot si no hubiera existido el cine. Liberó al teatro. Y la televisión a la literatura. La televisión depende de la literatura. Todo se escribe, todos los guiones se escriben antes de todo. Hasta cuando usas stop motion de Lego. Alguien lo tiene que escribir, son los escritores. ¿A qué flagelará la IA o desmonte este planteamiento? Ya lo desmonté. La IA no flagelará nada. La IA es una novedad interesante para ciertas cuestiones creativas que no creo que tenga demasiado recorrido. Y en otras cosas es una herramienta útil y nada más. Lo que pasa es que la gente le está tomando demasiado en serio. Cuando la usan como máquina de búsqueda, como motor de búsqueda, yo me horrorizo. Oye, ¿cuánto ganó Federer en 1993? Te va a decir, no es un motor de búsqueda fiable, porque mucho te va a decir lo que quieres oír. Y segundo, no sabe lo que está diciendo. Si tú buscas ganancias Federer en 1993 en Google, vas a obtener una serie de fuentes que te dicen cuánto ganó Federer ese año. Y algunas de ellas las identificarás como fuentes muy fiables. Y entonces dirás, pues mira, estas tres más o menos dicen lo mismo y esa debe ser la cantidad que ganó. La inteligencia artificial no, te va a decir que si tú le preguntas por qué ganó más de $10,000 al día, Federer te va a contestar como si fuera cierto. O por lo menos en muchos casos puede contestarte como si fuera cierto. Entonces, yo no le tengo tanto miedo a la inteligencia artificial como a los imbéciles que la usan, que son naturales. Yo he visto de veras casos ya de motor de búsqueda que dices, no, es mejor que aprendas a usar un motor de búsqueda. Le preguntan cosas a Grok a veces en Twitter, que dices tú, la respuesta no va a ser correcta. Y efectivamente la respuesta no es correcta. Porque es un corrector ortográfico. Es un corrector ortográfico glorificado. Un perico estocástico. Pone la palabra Federer, ganancia, y entonces busca aquella palabra que esté más cerca de Federer y ganancia. Aquella que ocurra más en el material de entrenamiento que le dieron. Y entonces va a poner esa. Luego ya que tiene esas tres, pues va a buscar otra que pegada sea frecuente. Responda a la frecuencia, no a la realidad, no a los hechos, no a los datos, sino a la frecuencia lingüística o a la frecuencia de imagen o la frecuencia de programación, etc. Obviamente hay cosas que cuando manejas cosas de frecuencia te será una herramienta útil, pero siempre tienes que entrar tú. Mira, yo como traductor, lo dije el otro día, yo trabajo con inteligencia artificial hace mucho tiempo. Las memorias de traducción, las máquinas de traducción de Google, de DeepL, de Lingui, y de Microsoft, que es directamente la que uso yo, yo 20 años viéndolas crecer. Y pueden tener un alto porcentaje de aciertos, hasta el día que se equivocan. Ahora, pregunta, ¿cómo sabes cuándo son aciertos y cuándo están equivocadas? Pues necesitas al traductor que sabe que table en este esquema es mesa, en este otro esquema es tabla, en este otro esquema es gráfico, y en este otro extremo es tabla de surfear, por ejemplo. Precisamente porque el lenguaje no es matemáticamente preciso, quienes han intentado hacer lenguajes que sean matemáticamente precisos, como el Esperanto, pues han visto que no tienen éxito. Como el lenguaje tiene matices que solo los humanos entendemos o apreciamos, pues nos vas a seguir necesitando. La IA no va a flagelar nada. Pero date cuenta que sigue habiendo pintura, date cuenta que sigue habiendo teatro, date cuenta que sigue habiendo literatura.